A ver, ¿qué tienen en común las peores masacres de la historia? Uno podría pensar que son simplemente explosiones de caos, de violencia sin sentido, pero hoy vamos a desentrañar los patrones, los sombríos y repetitivos patrones que se esconden detrás de las grandes matanzas de la humanidad. Para empezar, pensemos en esta frase de Shakespeare. La verdad es que nos pone frente a una pregunta fundamental. Cuando ocurren estas cosas, cuando hay masacres masivas, ¿quién al final es el que rinde cuentas? Esta pregunta sobre la responsabilidad va a ser el marco de todo nuestro análisis. 25 millones. Y ojo, este no es solo un número frío, abstracto. Es la cantidad de gente que se estima murió durante la conquista manchú de China allá por el siglo XVII. Una cifra así de brutal nos ayuda a entender la escala, la impactante escala de la que estamos hablando. Y aquí está la idea central de todo esto. Estos eventos tan terribles no son casualidad, no son aleatorios, siguen un patrón. Existe de hecho una anatomía de la atrocidad, y si logramos desglosarla, quizá podamos empezar a entenderla. Muy bien, vamos a empezar a desglosar esta anatomía. Nuestro primer jinete, el primer factor clave, tiene que ver con las herramientas. Concretamente, cómo la tecnología no solo cambió la guerra, sino que por primera vez permitió matar a una escala industrial. Pensemos en este cambio, que fue un verdadero salto cuántico. Reemplazar a un arquero experto tomaba años de entrenamiento, era una inversión carísima. Pero un campesino con un mosquete, bueno, a él se le podía entrenar en cuestión de días. De repente, la vida de un soldado se volvió barata, intercambiable. Y ahí está la clave. Con la llegada de armas como el mosquete, la guerra dejó de ser un arte de guerreros y se transformó en una cuestión de logística, de números, de desgaste. Las vidas humanas se volvieron eso, piezas prescindibles en una enorme máquina de matar. Y claro, este principio de amplificación tecnológica solo se aceleró. Para el siglo XX ya teníamos ferrocarriles moviendo ejércitos enteros, la radio para coordinar ataques a distancia y burocracias súper eficientes que gestionaban la vida y muerte de millones. Cada avance tecnológico fue en realidad un multiplicador de la masacre. Pero a ver, las herramientas son solo eso, herramientas, ¿no? Esto nos lleva a la pregunta obligada. Ya vimos el cómo. Ahora tenemos que explorar el por qué. ¿Qué es lo que motiva a los seres humanos a cometer actos tan atroces? Y eso nos trae a nuestro segundo jinete, la ideología. Porque las herramientas no matan solas. Se necesitan sistemas de creencias muy poderosos para que la gente haga cosas que, en otras circunstancias, serían impensables. Pensemos, por ejemplo, en un término como el jingoísmo. Es ese fervor, ese nacionalismo agresivo que te convence de que la guerra no solo es necesaria, sino que es buena y que la vas a ganar. Es una mentalidad que busca activamente el conflicto. Y aquí está lo más peligroso de estas ideologías. Crean una división total entre nosotros y ellos. Y una vez que el otro deja de ser una persona para convertirse en un problema, una amenaza o algo menos que humano, bueno, ahí las barreras morales para la violencia simplemente se evaporan. El siglo XX fue, lamentablemente, el gran laboratorio de esto. El nazismo, el comunismo, el fascismo, cada uno a su manera demonizó a grupos enteros de personas. Y con eso justificaron no solo su eliminación, sino también el sacrificio de millones de sus propios seguidores en nombre de un supuesto bien mayor. Como lo dice la fuente de una forma tan cruda y directa, una religión diferente suele ser aceptada como una razón perfectamente válida para matar a alguien. Un recordatorio de que a lo largo de la historia la fe ha sido una de las justificaciones más potentes para la violencia. Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer y último jinete, el impulso. La idea de que la violencia genera más violencia. Se crea un ciclo, un círculo vicioso casi imposible de parar, donde una guerra siembra las semillas de la siguiente. Esta es una idea bastante provocadora. ¿Y si los historiadores del futuro no ven las guerras del siglo XX como conflictos separados? ¿Y si en realidad lo ven como una sola y larguísima cadena de eventos? No una primera y una segunda guerra mundial, sino una única guerra europea de 30 años, con una tregua muy incómoda en el medio. Y es que podemos ver este ciclo con una claridad increíble. La Primera Guerra Mundial destroza el orden que existía, y de ese caos nacen el comunismo y el fascismo. El resentimiento que dejó esa guerra lleva directamente a la Segunda. Y las cenizas de esa guerra preparan el terreno para la Guerra Fría y conflictos como el de Corea. Todo está conectado. Y ahí lo tienen. Ese es el motor de este ciclo. Las guerras no se acaban cuando se firman los tratados. Dejan cicatrices, dejan traumas, resentimientos, vacíos de poder,
y todo eso se convierte en el abono perfecto para la siguiente ronda de violencia. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que hemos visto? Volvamos a esa pesada cuenta del principio y resumamos las 3 causas fundamentales que hemos identificado en esta anatomía de la atrocidad. Primero, ¿por qué ocurrieron estas masacres? Pues de la forma más simple y brutal, porque podían. La tecnología, desde el mosquete hasta los trenes, les dio la capacidad de hacerlo a una escala masiva, algo que nunca antes había sido posible. Segundo, porque querían hacerlo. No basta con poder. Hace falta la motivación, el deseo. Y eso vino de las ideologías, que deshumanizaron al otro y justificaron lo que era, hasta entonces, injustificable. Y tercero, porque en cierto modo todos los demás lo estaban haciendo. El impulso de las guerras anteriores creó un ciclo que normalizó la violencia a gran escala, haciendo que la siguiente guerra pareciera no solo posible, sino inevitable. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que conocemos esta anatomía de la atrocidad, que hemos visto sus engranajes, ¿estamos condenados a repetirla una y otra vez? ¿O, al entender el patrón, podemos quizá por fin encontrar la manera de romper el ciclo? Esa es la pregunta que queda.